Amigas, amigos, muchas gracias por estar en esta entrevista especial de los medios públicos y de Canal 14 con una invitada de lujo, la secretaria Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Muchas gracias, Luisa María. Al contrario, Genaro, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias a todos quienes nos están viendo. La coyuntura, además de esta entrevista, es muy especial. Está en estos momentos realizándose el proceso de renovación de la dirigencia sindical del sindicato petrolero. De las secciones. De las secciones. Platícanos un poco cómo es este proceso de elección de la nueva dirigencia del sindicato petrolero y si es un ejercicio inédito o ya se había hecho esto antes. Así es. Yo creo que, bueno, primero distinguir. Hay dos elecciones que son independientes una de otra. Una elección de la cual se ha hablado mucho es la elección para elegir al secretario o secretaria general del sindicato. Entonces es, digamos, el líder nacional del sindicato que antes esa cartera, ese espacio lo ocupaba Romero de Champs. Recordaremos que a partir de la salida de Romero de Champs, ese espacio queda vacante. Que lo ocupa el tesorero desde entonces, ¿no? O el que ejercía el tesorero. Exacto, que Manuel Limón no es que ocupe propiamente el secretario general, sino desde su cartera hace las veces, pero es un espacio vacante. Es decir, todas y todos los trabajadores por primera vez van a elegir de manera directa a su dirigente nacional. Esto no ha ocurrido nunca en el pasado. ¿Qué sucedía en el pasado? Se elegía a primero consejeros que a su vez elegían al secretario general. Era indirecta la elección. Es decir, era indirecta y era mano alzada. Entonces, esto es totalmente diferente a lo que vamos a ver. Esta elección va a ocurrir el 31 de enero. Previo a la elección hay varios pasos que deben irse cumpliendo, como el registro para poder votar, el registro de aquellos que quieran participar como candidatas o candidatos. Así es. ¿Ya se cerró ese registro? No, eso todavía no inicia. Entonces, eso no inicia. Eso aún no inicia. En este momento lo que inició fue las elecciones a dirigentes seccionales. ¿Por qué se hizo previamente? Es una de las preguntas más que se realizan comunes. Sí, exacto, más comunes últimamente. Bueno, la decisión de entrada corresponde al sindicato. La autoridad no le puede decir, tú primero vas a votar esto y luego puedes votar esto. Ellos decidieron primero las seccionales, pero lo decidieron por una cuestión estatutaria. Sus estatutos establecen que el vencimiento de todas sus secciones duran 4 años, por lo cual todos los dirigentes de las secciones vencen sus directivas el 31 de diciembre. Es decir, necesariamente debían hacer las elecciones en diciembre porque de no hacerlo, en enero hubieran estado vacantes las dirigencias de todas las secciones. ¿Son 31 secciones? ¿O cuántas? No, 36 secciones. 36 secciones. Entonces, ¿cuál es esa fue la razón por lo cual primero se realizaron las elecciones seccionales? Una vez que concluyan las elecciones seccionales, entonces iniciará otra elección independiente, que es la elección a secretaria o secretario general. ¿Cuáles son otras diferencias en el caso, por ejemplo, de la elección a secretario general? Que lo vamos a hacer vía remota. Esto no ha sucedido anteriormente, fue una propuesta que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que para poder garantizar la elección al mismo tiempo de los 89,000 trabajadores que están... 89,000 más o menos los afiliados. Es el porcentaje de trabajadoras y trabajadores afiliados al sindicato que deben de votar al mismo tiempo, el mismo día a secretario general, se hiciera de manera remota. Entonces, se creó por parte de la Secretaría del Trabajo un mecanismo de votación electrónica
que implica varios pasos. Entre ellos, ya se cargó el padrón de todas y todos los que tienen derecho a voto. Vamos de manera presencial a tener un registro de 10 días donde acudan a comprobar su identidad. Todos se van a llevar una contraseña. Y en enero, el 17 de enero, después del periodo vacacional, vamos a retomar con la inscripción de candidatos, con un periodo de campaña. Esto es muy importante, lo de la campaña, porque la idea es que se puedan mostrar cuáles son las diferencias, las alternativas de proyecto. Así es. ¿Qué defiende uno, qué defiende el otro, qué propone, qué va a hacer al frente de la Secretaría ¿Van a haber debates? General? Idealmente podríamos ver la posibilidad de que existiera algún tipo de debate, no sería una pues aquí mala están idea. los medios públicos para difundir si hay debate entre los aspirantes. Es una muy buena idea esto que planteas, Genaro. Yo creo que no habría ningún problema, al contrario, lo podríamos sugerir. Sí es muy importante recordar que la elección es una elección interna del sindicato, pero a diferencia del pasado, ahora lleva acompañamiento de la autoridad. Exacto. Antes los sindicatos hacían su elección y ya nada más daban aviso. Hoy se tiene el acompañamiento previo, durante y posterior por parte de la autoridad laboral, en este caso por el centro laboral. ¿Qué es el centro laboral? El centro laboral es una institución... Se ha mencionado recientemente y es una figura aparentemente nueva, ¿no? Es una figura nueva y es nueva no simplemente porque se crea el centro laboral, sino que es una institución que tiene facultades que antes no se tenían. El centro laboral es una especie de INE en materia laboral y se crea producto de la reforma. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el INE? Ahora que estamos viviendo las elecciones seccionales, hemos visto en las redes sociales que hay quejas de diferentes grupos. ¿Y en los o periódicos? De diferentes personas. Así Sí, es. también en los periódicos. Por ejemplo, no me dejaron participar, aunque tenía derecho. O hubieron acciones de intimidación en la sección tal por parte de tal persona. Acarreo están acusando. También. O, por ejemplo, ha habido acarreo de votantes. Antes, pues simplemente se daba la toma de nota y después te tenías que ir a la junta a iniciar un juicio, que si bien te va, 4 años después te daban una resolución. Wow. Ya cuando... Pues ya cuando ya concluyó el periodo ya del concluyó el líder. periodo del líder. Entonces, ¿ya qué sentido tenía? ¿Cuál es la diferencia? Incluso me encantaría, Genaro, que pudiéramos compartir aquí Así es. cuál Vamos es a el transmitirlo mecanismo. en la pantalla, la dirección de electrónica del centro laboral. Exacto, porque el centro laboral en tiempo real, hoy, en el minuto, recibe todas las quejas y denuncias por parte de los trabajadores, recibe toda la información respecto de situación, por ejemplo, en dónde, qué fue lo que sucedió, a qué hora, quiénes fueron los que cometieron la violación a la libertad y democracia sindical. Sí. Yo puedo anexar fotografías, documentos para que puedan acompañar mi denuncia. ¿Y es una denuncia anónima o es una denuncia? Puede ser ambas. Puede ser una ok. denuncia anónima y también puede ser una denuncia de algún trabajador que incluso le pueda decir al centro, no quiero que publiques mis datos. Es decir, no es anónima frente al centro, pero sí para que no haya ningún tipo de represalia. Así es. Entonces, esas denuncias las recibe el centro laboral y las analiza. Y si el centro laboral determina que hay violación grave, es decir, que hay una duda razonable, Así es. puede determinar que debe repetirse la elección y no tener por registrada una dirigencia. Eso es posible que suceda. Entonces, ¿cuál es la vía o el cambio? Hoy se tiene un camino institucional, se tiene una autoridad confiable. Hay un árbitro. Hay un árbitro que va a recibir esas quejas. Por supuesto, hay que hacerlo de manera formal. No basta con ponerlo en mi red social, en Facebook. Tengo que hacerlo a través de este mecanismo que es muy ágil. No tengo ni siquiera que acudir a una oficina física, sino que lo puedo hacer a través de internet. Y el centro va a darle seguimiento a esta queja. Previo a que se emita una constancia de registro, se habrá tenido que agotar la solución o la resolución de estas quejas.
¿Qué porcentaje de irregularidades determinarían la anulación o la repetición de una elección sindical? ¿Hay reglas para esto? Fíjate que la ley no establece un número determinado. Puede ser una sola, siempre y cuando esa violación Sea determinante. Es decir, como dice la ley, es que genere duda razonable. Ah, ok. ¿No? De que hubo esa elección y que se cumplió con el voto personal libre, directo y secreto. Sí es muy importante, porque también en democracia muchas veces, o en estos procesos que son nuevos, falta información. Así es. ¿Qué me ha tocado ver a mí en el proceso, sobre todo de la inscripción de planillas? Hay muchos trabajadores jubilados que querían participar, por ejemplo. ¿Y no pueden? Y no pueden. Según los propios estatutos y reglas internas del sindicato, eso no tiene que ver con la autoridad laboral, con la Secretaría del Trabajo, sino con las propias reglas internas del sindicato, se establecen 2 requisitos para poder participar. Y aquí se coincide, es para poder participar como candidato a secretario general o también como aspirante a las secciones. Okay. Se tiene que ser un trabajador activo del sindicato, o sea, ser un trabajador en activo, estar afiliado al sindicato y tener mínimo 10 años de antigüedad. Mínimo. Exacto. Entonces yo tengo en ese universo están 80 y tantos mil. 89,000 es el total de votantes. De ese total de votantes, pues hay un sector que yo no podría ahorita determinar cuál es el sector que cumple con esas condiciones. Pero si yo quiero ser secretario general, por ejemplo, hay varios compañeros que son jubilados y quieren ser candidatos a secretario general. No va a ser posible que les tengan acreditada su inscripción por el hecho de no cumplir con las reglas que el propio sindicato se impuso. Es como si lo transferimos eso a las elecciones en nuestro país. Así es. ¿No? Quiero ser electo gobernador de Chihuahua, pero yo ya fui. Así es. O soy de Veracruz. Bueno, pues no cumplo con los requisitos para poder ser candidato. Así es, así es. Y la reacción de los trabajadores en este proceso de las primeras secciones sindicales, no me equivoco, son 12 las que hasta ahora... Así es, 12 y paulatinamente se irán realizando las demás. En general ha habido un acompañamiento de más de 100 funcionarios de la Secretaría del Trabajo y del Centro Laboral. Esto para efectos del día de la elección, ¿no? De que se cumpla con el voto personal libre, directo y secreto, que no haya asambleas a mano alzada, que no haya ninguna persona que se le excluya el derecho a votar, esta serie de circunstancias. Insisto, pero eso no significa que los inspectores o inspectoras hayan podido ver o notar todo previo a la propia elección. Por eso existe el mecanismo de la denuncia y de la queja y es muy importante que se presente. ¿Qué lapso hay entre la elección, el proceso, digamos, de votación y la valoración del centro laboral para determinar si se cancela o no la elección en una sección? Esto es en tiempo real, es de días, entonces la idea es que presenten ya las quejas, las denuncias, porque, insisto, ya no es el método anterior de usted presente una demanda ante la Junta Federal. No es. En tiempo real, presente toda la información y le van a dar un número de expediente, digamos, de registro. Y en caso de que se necesite mayor información, pues se pondrá en contacto el centro laboral con la persona denunciante. Necesariamente. Porque a lo mejor tú puedes decir, hubo en tal lugar... me dijeron esto. Usted tiene que decir, ¿quién te dijo? Confirmarlo, así verificarlo. ¿No? Dame pruebas. Así es. Ese tipo de circunstancias. Pero sí creo, Genaro, que es muy importante. A veces se piensa, y fíjate, lo leí ahora en Reforma, ¿no? Sí. Ya te imaginarás. La primera plana. Es que no han cambiado los liderazgos. Esta nueva reforma en materia de libertad y democracia sindical no implica, es más, es contraria a que el gobierno ponga y quite líderes sindicales.
Que es en el fondo lo que están pidiendo Nos algunos gusten, sectores. Así es. no nos gusten, nos caigan bien, nos caigan regular. No le toca al gobierno determinar eso. ¿Qué sí le toca al centro laboral? Dar un seguimiento para garantizar que se cumplan dos cosas: voto personal libre, directo y secreto, y las condiciones para que sean los trabajadores los que elijan a sus dirigentes. ¿Qué pasaba anteriormente? El gobierno decía quién va a ser el secretario general del sindicato, el presidente determinaba quién. Sobre todo en el sindicato petrolero, que estamos hablando de uno de los sindicatos estratégicos del país. Pero así como en el gobierno y en Pemex pasa eso, en las empresas privadas los empresarios eran los que determinaban quién eran los líderes sindicales. Así es. Tú veías claramente, pues en las pachangas, en las fiestas, en los eventos sociales, a los líderes sindicales conviviendo con los empresarios, incluso los contratos de protección. El principio básico de que exista eso es que es el empresario, el empleador, el que determina quién va a ser el líder sindical. O sea, el charrismo no era un fenómeno solamente en el sector público, de los sindicatos del sector público. El charrismo, sobre todo, se daba también en el sector privado, y es lo que no han querido admitir también algunos sectores, ¿no? Totalmente. El sistema corporativo, sindical, la nula libertad y democracia sindical se dio tanto en el sector privado como en el sector público. Más grave aún, o igual de grave, pero en el sector privado no ha dejado que crezcan los salarios ni las condiciones laborales. Porque al no haber la posibilidad de que tengas un representante que derive de tu voluntad, sino que te lo impongan, pues obviamente ese representante no va a representar tus intereses, sino los intereses de quien lo puso. Así es. Vamos a un corte, secretaria. No nos dejen. Se está poniendo buena esta entrevista porque además hay muchos detalles nuevos que hay que entender y comprender de esta nueva realidad laboral y sindical. Regresamos. Ciclo Cine Revolución. Amo la revolución. ¿Por qué revolución? Pero las piedras que quedan arriba o abajo después del cataclismo, ¿qué me importan a mí? Cinema 14 presenta Los de Abajo, miércoles 23:20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo mejor de los medios públicos, gratis y a toda hora. Devora nuestro sitio www.mxplay.tv. Canal 11. Canal 14. Capital 21. Canal 22. TV UNAM. www.mxplay.tv. MX Play. Los medios públicos a un clic de distancia. Continuamos con esta entrevista especial con Lisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Y estamos hablando de este proceso muy nuevo, sobre todo nuevo en una cultura tan corporativa como es el sindicalismo mexicano y en especial el sindicalismo petrolero, donde
hay una larguísima tradición en donde se imponían a los dirigentes sindicales y a los seccionales desde la esfera del poder. Y en el bloque anterior justamente estábamos hablando de esto, que este fenómeno que se daba también en sindicatos tan grandes y tan importantes como el sindicato petrolero, se reproducían también en la iniciativa privada. Es decir, qué tan difícil está siendo cambiar una cultura de sindicalismo profundamente corporativa y autoritaria a un proceso más democrático. Yo creo que es complejo, porque la complejidad deriva, no es una simple modificación de leyes, no es, Así es. Se aprobó una reforma laboral, claro, hay mecanismos, pero esto, como bien señalas tú, tiene que ser un cambio cultural y tienen que apropiarse los trabajadores de la herramienta del voto. Como el proceso que vivimos para elegir a presidente, ¿cuánto tiempo nos llevó el empoderar, que uno dijera, mi voto cuenta y yo puedo acudir y decidir por uno o por el otro y se va a respetar? Pues 100 años de Madero a la fecha, desde el sufragio efectivo, no reelección. No esperamos que dure esto tanto, pero sí que existe esa conciencia y esa posibilidad de que cualquier trabajador, sea del sector público o privado, sea de Pemex o sea de la empresa manufacturera tal, de una maquiladora o de una empresa industrial, en fin, sepa que se garantizan sus derechos y que puede elegir si está o no está en un sindicato, que nadie lo puede obligar. Así es. Que nadie puede obligarlo a tener por ejemplo, una afiliación corporativa. Bueno, una afiliación, pero no nada más eso, sino quién será su dirigente, sino que tiene derecho a votar y las mayorías van a decidir. Así es. Y que tiene derecho a conocer, a ser informado respecto a cómo se gastan los recursos sindicales. Todos los trabajadores afiliados a un sindicato aportan una cuota sindical. A veces es muy alta, a veces es media, a veces es baja, pero aportan parte de su salario en virtud de que hay alguien que los está representando y representa sus intereses, sus derechos. Entonces, tiene derecho a saber en qué se gastan las cuotas sindicales. Así es. Y eso es muy importante y es lo que hay que proteger a partir de ya. Ahora, se pregunta, ¿cuándo va a cambiarse tal o cual líder? Cuando los trabajadores lo determinen, cuando se organicen y sean una opción donde las mayorías elijan una alternativa. Esperemos que esa renovación se empiece a dar y yo creo que eso está empezando a surgir. Así es. Ahora, en específico en el sindicato petrolero, para no hablar en abstracto, estamos hablando de un sindicato en donde el poder de Carlos Romero de Champs y del grupo que representaba fue un poder muy autoritario, muy intimidatorio, muy corrompido, desde, digamos que sustituye a La Quina, que es otro liderazgo caciquil muy fuerte y histórico en el sindicato petrolero, y de repente entra otro de misma forma o incluso hasta más de corte neoliberal, digamos, ¿no? ¿Qué tanta presencia tiene todavía ese grupo en el sindicato petrolero? No sé si le corresponde a la secretaria del Trabajo hacer una reflexión sobre eso. Sí, mira, en realidad yo creo que la reflexión que sí corresponde hacer es la siguiente. Yo te comentaba, por ejemplo, más allá de lo que determina el centro laboral y que emita o no los registros. Pero un ejemplo es una de las secciones, ¿no?, en donde ayer hubo votación, gana la planilla, por decir oficial, es la que había anteriormente mantenido el liderazgo. La suma de las oposiciones en conjunto hubiesen ganado. Pero fueron por separado, entonces les ganó la planilla oficial. ¿Debe haber un problema en que gane esa planilla? ¿Le toca a la autoridad decir no? No. Claro. ¿Qué sí le toca a la autoridad? Que se haya respetado la voluntad de la gente. Pero si la gente desea votar por ese liderazgo, por esa o ese compañero de trabajo,
le toca a ellos determinarlo. La calidad de la elección es lo que le corresponde a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Es decir, que Al se centro respeten laboral. las reglas del... Exacto, que se respeten las reglas democráticas y que haya voto personal libre, directo y secreto. Insistir en que es el centro laboral y no es la Secretaría del Trabajo Exacto. y Previsión Social. Entonces, por ejemplo, que el centro laboral, ¿quién es su órgano de gobierno? Su órgano de gobierno es la Secretaría del Trabajo, el INE, el INEGI, el INAI y la Secretaría de Hacienda. Ok, es la parte de la Junta de Gobierno, Esa digamos. es la Junta de Gobierno, pero es un órgano, un organismo que le da seguimiento a esta autoridad, a esta elección. Otro proceso muy complejo que le ha tocado encabezar a la Secretaría del Trabajo y a ti en lo personal es el plan de justicia en Cananea, ¿sí? Que acabamos de observar la semana pasada. ¿En qué consiste este plan y cuántos actores de los que están involucrados en este proceso están participando? Fíjate, Genaro, que creo que es muy importante tocar este tema porque a veces pasan los eventos Sí. y ya casi se da por descontado. Pero es histórico lo que está sucediendo en Cananea por varias razones. Primero, es un pueblo de defensa de los derechos laborales y de lucha obrera, pues que como tú sabes dio origen a la revolución. Así ¿no? es. Y históricamente han mantenido esas resistencias, no solamente previo a la revolución, sino posteriormente las diferentes trabajadoras y trabajadores, sobre todo de la mina más importante, que primero era estatal y luego se privatizó con Salinas, han mantenido luchas históricas. Ahí sí hay una tradición de lucha democrática. Hay una tradición de lucha democrática, de lucha por los derechos laborales, salariales, de condiciones dignas de trabajo. Por el otro lado, hay una cuestión adicional que no podemos olvidar, que fue el derrame del río Sonora. Exacto. Entonces, la tragedia. La tragedia ambiental que para Cananea pues, es adicional a una serie ya de conflictividad laboral que se había mantenido. Por varias razones. Hay, por ejemplo, un grupo importante de mineras y mineros, más de 1,000 de mineros retirados, que nunca cotizaron en el Seguro Social, aunque 1,000. trabajaron puede ser más menos, porque estamos ahora acotando el padrón. Pero todos estos trabajadores trabajaron toda su vida y nunca cotizaron en el Seguro Social. Quiere decir que cuando se retiraron no tenían ninguna pensión. Entonces, ¿qué es parte importante del plan? Y fue uno de los anuncios más relevantes de la semana pasada, que forma parte del plan, es que se formó un fondo solidario entre Grupo México y el gobierno federal para poder garantizarle a estos mineros pensión, que derechos. Hubiesen tenido el derecho a una pensión si hubiesen estado inscritos en el Seguro Social, a que tengan ese derecho a la pensión. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Otros tienen que ver con conflictos históricos a los cuales se les está buscando mesas de negociación, de conciliación. Por ejemplo, que el sindicato minero, cuyo secretario general es Gómez Urrutia, pueda sentarse con Grupo México para buscar una salida, una alternativa al conflicto de la huelga de 2007, que todavía no se resuelve y que hoy está en los tribunales internacionales, en la, hasta ahora en la sigue Comisión el conflicto Interamericana. Entonces, hay que seguir insistiendo en que debe haber ahí una salida. También hay otro grupo de trabajadores que han demandado y tienen juicios desde hace décadas en los tribunales y en las juntas que reclaman el derecho a la parte proporcional del 5% de cuando se privatizó la mina. Estamos hablando de conflictos que vienen desde los 90. Desde Salinas y Cedicho. Entonces, imagínate tú lo que significa que el presidente de México en Cananea no solamente le dé la importancia que tiene a un pueblo como Cananea, sino que llame a la reconciliación. Estaban los mineros retirados, estaban los que demandan el 5%.
Todos ellos, estaba la empresa. El Grupo México estuvo ahí sentado. Estuvo ahí Grupo con México todo y sentado. la línea dura que siempre ha caracterizado a Grupo México. Exacto, porque el llamado es a la reconciliación. Así el es. plan de justicia no tiene sentido si no logramos que sean estos espacios los que lleven a resolver, digamos, conflictividades tan profundas que Claro. están en el día a día. Y eso, si lo vemos de manera integral, no solamente es la parte laboral, sino que hay otros ejes, como por ejemplo el eje que tiene que ver con bienestar, con atender de manera prioritaria a través de los programas de bienestar. Fue el primer municipio donde se incrementó de 65 a 68 Así años es. la pensión. Hemos incrementado muchísimo la presencia de jóvenes construyendo el futuro para jóvenes que no estudian y no trabajan, la incorporación de jóvenes que estudian para que puedan recibir becas. Es decir, se ha venido avanzando mucho en los programas Incluye sociales. también la parte de medioambiental. Incluye la parte medioambiental. ¿En qué sentido? Hoy está a cargo de Semarnat una serie de estudios de suelo, aire y tierra para poder conocer de manera muy específica cuál es la calidad del aire, del agua y del suelo. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si hay contaminantes y en qué condiciones esa agua está siendo utilizada. Y hay todo un plan con Conagua, porque increíblemente, pero la gente de Cananea no tiene acceso a agua potable, acceso a agua en general. Wow. Hay tandeos y hay una histórica deficiencia. Entonces estamos haciendo todo un plan para poder revertir esta situación. Es un plan integral muy complicado y complejo, ¿no? Así es. ¿Cuánto más o menos se calcula que puede tomar de tiempo la articulación de todas estas partes? Pues nosotros esperamos... ¿Hay un plazo? Pues no podría haber un plazo porque depende en muchos casos de la voluntad de las partes. Así es. Decía el presidente que pues son ahora sí que décadas de confrontación y que nosotros esperamos resolverlo durante la administración de López Obrador. Yo creo que no podemos perder la oportunidad. Y eso significa convencer a la empresa y convencer a los trabajadores y al sindicato de que hay que llegar a acuerdos. ¿Y este modelo se podría utilizar para otro tipo de conflictividades como pasta de conchos? Fíjate que en Pasta de Conchos también tenemos un plan a cargo de la Secretaría del Trabajo digamos, de restitución, de justicia, porque ahí, como recordarás, una tragedia Así es. en 2006 provocó que muchos mineros, 65 y ahora pues 63, que nunca fueron rescatados. Y el gobierno, las autoridades de entonces se lavaron las manos, incluido los actores principales, la propia empresa, y quedó un sentimiento regional de injusticia, porque los mineros, dicen, a los mineros se les rescata. Si hubo un accidente, se hace hasta lo imposible para rescatar los cuerpos. Y las familias durante muchos años estuvieron luchando y luchando. Y el presidente se comprometió también desde antes, me parece que en la campaña antes de 2012, a que si él ganaba iba a hacer todo lo posible. En este caso, el plan también es integral. Uno, CFE está haciendo todas las acciones de rescate que tiene que ver con las rampas, toda la ingeniería. Toda la inversión para el rescate. Exacto. ¿La está haciendo la CFE? La está haciendo la CFE. ¿No Iberdrola, por cierto? No, CFE está haciendo, porque ellos son los que tienen esta expertise, ¿no? Entonces, es como volver, como si fueras a reabrir la mina, hay que hacer inclinados, hay que hacer lumbreras, que son estos hoyos, para poder llegar a los puntos donde muy probablemente puedan quedar restos. Wow. Eso es una parte, pero la otra es lo que tiene que ver con la restitución integral. Tiene que ver con viviendas para las víctimas, tiene que ver con una indemnización que ya fue entregada, tiene que ver con el mejoramiento urbano de la zona. Entonces, tiene que ver con otras cosas,
porque la restitución debe ser no solamente para las víctimas directas, sino para la región en su conjunto. ¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad de Pasta de Conchos? O sea, de las viudas, por ejemplo. Pues yo creo que hay un sentimiento finalmente de que se está haciendo justicia. Estamos cercanos a las viudas, a las familias, y hay un sentimiento de que se está, pues finalmente, escuchando y retribuyendo, digamos, lo que no se hizo en su momento y que nunca debió haberse olvidado o cerrado los ojos ante ese dolor, ¿no? A ese sentimiento de lo injusto que hoy, muchos años después, como en Cananea, se está haciendo en el caso de Pasta de Conchos. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos. $126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Yo creo que todas las personas tenemos una doble identidad y siempre tratamos de usarlo detrás de una máscara. Tenemos mucha gente que en el día a día tiene otra carrera y que los fines de semana tú no los creerías detrás de una máscara, que tú ves en el día a día tal vez detrás de un traje, detrás de una bata, y que cuando tú lo ves arriba de un ring cambia completamente. La lucha libre, el tesoro nacional. Los mexicanos somos muy coloridos. Los mexicanos, entre más color, más sabor, más ambiente. La lucha libre es parte de nuestra cultura y yo crecí con la lucha libre. Si tu corazón te dice que tienes que entrenar lucha y te llama la atención, sigue tu sueño. México lindo. Martes, 19 horas. Sábado, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas, amigos, continuamos con esta entrevista especial con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. En el bloque anterior estábamos platicando de los trabajos que se están realizando en Pasta de Conchos para el rescate de los mineros que fueron víctimas de este derrumbe que provocó la mina, y son 63, ¿no? Los claro, que están... 65 en el accidente. En su momento lograron rescatar 2 cuerpos y entonces quedan esos. Y nada más para que tengamos la cifra, ¿cuánto se va a destinar tan solo en el rescate? Pues más o menos redondean 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos. En la historia de este país, ¿alguna vez se ha invertido esa cantidad de dinero para rescatar los cuerpos de mineros? Jamás. Para restituir, yo creo que incluso en restitución en un plan de justicia, yo creo que no hay precedentes. Porque una cosa es muy importante, yo creo que el presidente ha sido muy claro, que es no hay límites en términos presupuestales, porque tiene que ver con la posibilidad de sanar una región, incluso un país. Exacto. Todos sabemos de lo de Pasta de Conchos. A todos les causa ese sentimiento de injusticia. Entonces, la actitud de los secretarios del Trabajo de entonces, el señor Javier Lozano, que ojalá nos esté viendo. Recordarás todo lo que sucedió y, digamos, el desprecio por la vida con el que gobernaban y con el que se dirigían incluso a las propias víctimas.
Entonces, el plan integral, independientemente de cualquier otra cosa, es lo que sea necesario para restituir. Y las víctimas decidieron que querían el rescate. En su momento incluso se les propuso que se hiciera un memorial, que ya no se iba a volver a explotar la mina, y no hubo consenso. El presidente dijo, necesita haber consenso. Y hubo quienes decían, no, queremos el rescate, porque eso es lo que va eso realmente es el plan de justicia. Entonces, adelante. Y hemos venido avanzando, como te decía, con CFE, que es en específico los encargados de esta parte del plan. Estos que estamos platicando, el proceso de renovación de la dirigencia petrolera, el plan de justicia de Cananea, el rescate en Pasta de Conchos, forma parte de un giro pues, de 180 grados en la política laboral, en el respeto a los sindicatos y a la dignidad de los trabajadores, en la democratización sindical, en lo que decía el maestro Mario de la Cueva, los 3 derechos fundamentales que tienen que estar enlazados. Mario de la Cueva, uno de los maestros laboralistas, la libre sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Así es. Sin embargo, tenemos ya 40 años de un proceso contrario a eso. O sea, es decir, contrario a la libre sindicalización, contrario a la negociación colectiva y contrario al derecho a huelga. Es más, los secretarios del trabajo antes presumieron, todavía el secretario, tu antecesor, Navarrete Prida, presumió que durante 2 o 3 años del sexenio de... No hay huelgas, ¿no? No Cero había huelgas. Cero huelgas. Paz ¿no? laboral. ¿Qué tan difícil ha sido cambiar esa idea? Esa idea de que mientras menos huelgas haya, mejor, porque entonces significa que hay un buen acuerdo. ¿Es cierto eso? Yo creo que el principio básico es la paz laboral debe ser producto de la justicia laboral. Así como la paz es producto de la justicia, sí, cuando se habla, por ejemplo, del tema de la violencia, también en el terreno laboral sucede exactamente lo mismo. No basta con que uno inhiba, reprima, claro, para decir no hay huelgas, no. Lo ideal es que no haya huelgas, porque eso es un derecho de los trabajadores, que es cuando ya no lograron una negociación o para lograr, en todo caso, jalar la cuerda y negociar. Así es. Pero es cuando ya estalla un conflicto, ¿no? Hasta se dice el estallamiento de la huelga. Así es. Así se contempla. Cuando tú emplazas a huelga es un llamado. Entonces, lo ideal es que no haya huelgas, claro, pero lo ideal es que no haya huelgas producto de que hay diálogo y de que hay negociación, no de que uno decreta como autoridad de que no hay posibilidad de que existe el ejercicio de este derecho. Claro. Este es un derecho que emana de los trabajadores. ¿Cuándo hay una huelga? Cuando los trabajadores deciden, después de haber emplazado, que van a estallar. ¿Y la huelga qué es? Fundamentalmente es la suspensión de las labores. Claro. Entonces, también anteriormente muchas veces sí, pues a lo mejor ellos no las contabilizaban en sus instituciones, pero había suspensiones de labores, sí, y tenemos ejemplos muchos, ¿no? Entonces no quiere decir que hubiese pero esa era la idea de la flexibilidad laboral, ¿no? El término que se creó con la tecnocracia y con el neoliberalismo. La flexibilización laboral, ¿no? Eso, totalmente. Ahora, ¿cuál es uno de los cambios? Y un poco porque se ha venido planteando, ¿qué pasa con las juntas? Así es, con todo el organigrama de la justicia laboral. Exacto. Hay muchas críticas, ¿sabes? De que no hay cambios en el viejo personal que forman las juntas locales de conciliación y arbitraje. Eso, yo creo que, y yo también he escuchado esas críticas, creo primero que el problema del modelo de justicia de las juntas es que es un modelo que está cooptado, está secuestrado por un negocio de litigio. Es decir, hay un... ¿Coyotaje? Hay coyotaje, de todo ha habido en aras de prolongar los procesos. Entonces, ¿cuál es el propio modelo como tal, el propio procedimiento?
lleva a que sean juicios eternos. Cualquiera que nos esté escuchando sabe que un juicio laboral en las juntas te lleva 4, 5, 10, 15 o 20 años en resolverse. Así es. Entonces, yo no diría propiamente que es que el personal de la junta, mucho de ese personal es personal sindicalizado, que también uno no puede llegar, ahí la pretensión de que llegan, vámonos, se despiden. No, son personas que tienen trabajando ahí. Claro, que no puede uno permitir la corrupción, sea sindicalizado, sea de confianza, sea del servicio profesional de carrera. Pero las juntas en general, hay muchas mujeres y hombres que llevan mucho tiempo ahí, sí, pero que yo no concentraría la problemática en ellas y en ellos. No quiere decir que no hayamos detectado y que se haya procesado en algunos casos malas prácticas, pero el modelo del sistema de justicia estaba caduco. Uno, porque la justicia laboral, ¿por qué debe depender del Ejecutivo? Eso es anormal. O sea, en la materia penal, en la materia civil, tiene que haber un órgano independiente que es el que resuelve la conflictividad, es el Poder Judicial. Por eso la transición. Entonces, ¿qué es lo que debemos ahora tener la confianza y saber qué está sucediendo? Estamos en un momento en el que hay una transición. Primero iniciamos con 8 estados y luego con 13 estados. Entonces, actualmente, en 21 estados, todos los nuevos conflictos ya no van a las juntas. ¿Todos los nuevos conflictos ya no pasan por las juntas locales? Así es. ¿Por qué cerraron las juntas locales y se cerraron las juntas federales en estos 21 entidades federativas. Y vamos a concluir el próximo año en todo el país. Se cierran las juntas de conciliación. Claro, eso no quiere decir que desaparezcan, porque las juntas deben concluir todos los asuntos que están pendientes. Muchos de ellos, pues te digo, desde hace muchísimos años. Todos los nuevos conflictos ahora pasan a resolverse primero en los centros de conciliación. Se crearon centros de conciliación, por cierto, que dependen en materia federal del centro laboral, que hablábamos al inicio, es el Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral. Entonces llegan a este espacio neutro donde lo primero es resolver a través del diálogo, de la conciliación. Y si no se puede resolver ahí, entonces pasan a los tribunales laborales. ¿Cuál es la enorme diferencia? Te la pongo así de simple. En donde hoy opera el nuevo modelo, el 75% de los asuntos se están resolviendo en menos de 45 días. En esos 21 estados donde opera este modelo, el 75% de los asuntos en menos de mes y medio. Así es, en conciliación, sin pasar a juicio. Aquellos conflictos que no se pudieron resolver ahí pasan a juicio y se están resolviendo en menos de 4 meses. Entonces, esa es la enorme diferencia. Así es. No solamente la profesionalización de los funcionarios, no solamente apostar a la conciliación, sino sobre todo que el modelo ya no permite el coyotaje y esta serie de trampas y mañas que se apoderaron del modelo de justicia a costillas no solo de los trabajadores, también de las empresas, porque hay que recordar que hay muchas pymes, medianas o grandes, que también se vieron secuestrados por un modelo que se resolvía en 8 horas y ahora paga tus salarios caídos. ¿La Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, están entre esos 21 estados? El Estado de México sí, el Estado de México ya opera el nuevo modelo, en la Ciudad de México no. En el caso de la Ciudad de México, este modelo va a operar para mediados del próximo año. A mediados del próximo año se acabó en todo el país el viejo modelo y estará operando que es mucho más rápido. En el caso de los tribunales laborales son salas de juicio oral. Entonces imagínate la gran diferencia de las juntas, los expedientes. Acá es frente al juez, escucha las partes, trabajadora, trabajador, empleador, como que hubo un despido injustificado, pruebas, y en la misma audiencia emite una resolución. ¿Qué reacción has habido en el Poder Judicial? Porque evidentemente ahí hay toda una red de intereses y de coyotaje
y de cooptación, en donde el incentivo es que se prolongue el conflicto laboral, no que se resuelva, ¿no? En el caso de las juntas. En el caso de las juntas. En el caso de las juntas, bueno, pues en general estamos haciendo un esfuerzo. En el caso de la Junta Federal, que esa es la que está sectorizada, la Secretaría del Trabajo, sobre todo para hacer acciones que permitan reducir el rezago. Okay. El rezago estamos hablando de 500,000 de expedientes. Para que te imagines el olvido en el cual estaba la justicia laboral. 500,000 de expedientes a nivel federal. Solo federal. Porque también hay que sumar todos los litigios locales. Así es. Entonces hay que tener... ¿Estaríamos hablando de más de 2 millones de expedientes? Pues muy probablemente, si juntas lo local con lo federal. Entonces, el reto hoy es enfocarse en dos cuestiones. Lo pasado, que es acabar con el rezago de las juntas y que concluyan todos los asuntos en trámite. Y lo nuevo, garantizar que el nuevo modelo de justicia, realmente funcione la conciliación y que no se desvíe a los resultados que hoy estamos obteniendo. Más del 75% resueltos en conciliación antes de 45 días. Y, por supuesto, preservar y resguardar la autonomía del Poder Judicial y de los tribunales laborales para resolver aquellos que no se puedan conciliar. Ese es un pie fundamental de la reforma laboral del 2019, Yo creo que, ¿no? sin lugar a dudas, creo que me parece uno de los elementos. Y ya aterrizados, antes hablábamos de planes, ahora ya podemos hablar de resultados. Entonces tiene que ver con otra visión de la agenda laboral, del modelo laboral, sí. Porque si tú sumas todo lo que hemos platicado y te pongo dos cuestiones adicionales que son fundamentales, que es la política de recuperación de salario mínimo, que hemos hablado aquí en este espacio y que, por cierto, ya próximamente estaremos teniendo este debate para el incremento del próximo año. ¿Del salario mínimo? Del salario mínimo, ya en su momento platicaremos, pero se ha hecho lo que no se hizo en 40 años, en 4 décadas. Entonces hemos recuperado de forma muy importante el salario mínimo. Y creo que el otro elemento fundamental es haber logrado la reforma en materia de subcontratación, el outsourcing. Exactamente. Haber eliminado esta figura tan abusiva que hoy ha permitido que cerca de 3 millones de trabajadores, se dice sencillo, pero 3 millones de mujeres y hombres que estaban en el esquema de outsourcing, hoy están registrados y están reconocidos por sus verdaderos empleadores, y esto ha significado no solamente el reconocimiento de la relación laboral, la estabilidad en el empleo, sino también un incremento importante en cómo se registran en el IMSS. ¿Los sindicatos de protección entonces ya no tienen ningún sentido o siguen todavía y se han estado desapareciendo, que tienen que ver también con el outsourcing? Insisto, es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué no es tajante? Porque... Perdón, pero si estamos hablando de 3 millones de trabajadores, ¿cuántos entonces estaban en el esquema del outsourcing? Fíjate aproximadamente. Qué complejo es saber eso, pero nosotros calculamos que muy probablemente quede 1 millón más. No se puede tener certeza de esa cifra, pero un cálculo junto con el IMSS, creemos que 3 millones ya están regularizados y que en los otros esquemas tenemos que seguir muy de cerca las instituciones, el SAT, la UIF, la Procuraduría Fiscal, el IMSS y la Secretaría del Trabajo, para que no exista empresarios, empresas que insistan en un modelo agotado. Hoy se tienen herramientas y hoy se tienen sanciones más duras. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, señalar que no habrá impunidad. Que en 3 años el 75% de los trabajadores que estaban haciendo un cálculo en el esquema del outsourcing ya no lo están. Hoy deberían estar cero. En cero. En cero. Todos debieron haberse mudado porque ya concluyó el periodo, digamos, de transición, ¿no? Pero es una cuestión que debemos ir revisando y que a través de las verificaciones y inspecciones se tiene, y sobre todo la recepción también de denuncias, se puede detectar dónde no hay cumplimiento. Como en otras normas,
que no es que la ley no opere, la ley es vigente y se tiene que cumplir, pero siempre existe aquel que quiera pasarse de listo. En ese sentido, tenemos que ubicar la irregularidad. Para rematar esta primera parte de varias entrevistas que vamos a tener, porque creo que esta agenda va para largo, Luisa María, ¿qué reflexión haces a estas alturas de este proceso de la reforma laboral, de la transición laboral? Mi reflexión es que estamos caminando a paso firme. Yo creo que hay cambios fundamentales que se han dado y que en buena medida toca a los trabajadores y a las trabajadoras organizarse y defender estos nuevos derechos, apropiarse de la reforma, porque no basta crear instituciones, sino que realmente tiene que haber esta posibilidad de que haya alternativas, de que se creen quizá otros sindicatos que no habíamos visto anteriormente. Así es. Ojalá las generaciones más jóvenes puedan también ver en la organización una forma para mejorar sus condiciones de vida. Antes el sindicalismo ya quedó estaba estigmatizado, muy mal visto, porque es pagar cuotas, es quién sabe a quiénes representen. Pero en el mundo está demostrado que la negociación colectiva, es decir, la organización, te hace mucho más fuerte para poder negociar mejores condiciones laborales. Esa es la ruta. No solamente podemos incrementar el salario mínimo, también en las negociaciones tiene que haber contrapesos. Y esa es la negociación colectiva. Pues muchas gracias, Luisa María. Muchas gracias a todos ustedes, amigas, amigos que estuvieron en esta entrevista especial de los medios públicos. Nos vemos en la próxima. Gracias.